Asomarse como actúa chévere y yo ahí como toda. Ya está grabando. Listo. Ah, hola. Tengo una invitada muy especial a esta sección que yo creé y empecé hace poco. Este sería el segundo capítulo de Latinos que Inspiran. Liz es muy especial porque aparte de ser una persona que yo admiro mucho y que me ha inspirado mucho en todo este tiempo aquí en Alemania, es mi amiga. Es mi amiga, nos conocimos por Instagram y tenemos desde entonces una amistad muy bonita. Y hoy tengo el honor y el orgullo de entrevistarla para preguntar cómo fue su proceso aquí en Alemania. Ella, además de ser mi amiga y de ser una persona muy exitosa aquí en Alemania, es enfermera. ¿Tú llegaste a Alemania con el objetivo ya de ser enfermera o pasó todo así de momento? No, todo fue muy casual. Yo llegué a Alemania como muchas personas de Latinoamérica llegan inicialmente, que es con la idea de venir a Europa, conocer, aprender un idioma, y lo hice por medio del programa de au pair. Entonces yo llegué hace casi 8 años como au pair, llegué aquí a la región de Baviera, a una ciudad pequeña cerca de Múnich, a cuidar unas niñas. Y durante la experiencia, pues empecé a conocer un poco más sobre que en Alemania se necesitaba mucho personal de salud, que eventualmente podría ser una muy buena proyección a nivel profesional, y con el tiempo pues empecé a pensar en que era interesante, ¿por qué no? Quedarse acá en Alemania, aprender el idioma y trabajar en algo de lo que yo había estudiado en mi país. Y entonces hiciste como el reconocimiento que aquí se le llama Anerkennung de tu título como enfermera en Colombia, lo hiciste aquí. ¿Y fue fácil o se te hizo muy complicado? Bueno, eso fue hace ya casi 7 años atrás. Fue un proceso largo. Yo estuve aproximadamente 18 meses, casi 2 años haciendo el Anerkennung. Había que llenar bastantes, como una checklist, ¿no? Empezando por el idioma, los documentos. Entonces, como nunca había venido con la intención de venir a trabajar acá como enfermera, pues obviamente tuve que pedir mucho apoyo de mi familia y de amigos en esa época, de mi red de amigos que iban y venían a Colombia porque no podía ir, y que me trajeran los papeles. Eso entra en un proceso de estudio con el Regierung de la región en donde tú vives, y después de un tiempo específico ellos te dicen si puedes empezar a trabajar, si puedes empezar a hacer el proceso. Usualmente cuando nos dan el permiso de hacer el proceso recibimos el permiso de trabajar como auxiliares de enfermería para iniciar como todo este proceso de adaptación y preparar unos exámenes que tenemos que presentar. Son 3 en total: el práctico, el escrito y el oral. Y fue o sea, los exámenes son difíciles. Pues son difíciles, sí, porque se hacen en un idioma que no es nuestro idioma. Yo creo que en cuanto al tema de práctica y de teoría, es un tema universal y lo sabemos mucho, pero ya es diferente cuando tú lo haces en un idioma que no es tu idioma materno. Entonces sí implica muchas horas de disciplina, mucha constancia, hay que aprender mucho. No solo empezamos a hablar sobre un tema de alemán, del diario vivir, sino es un alemán técnico, el alemán de medicina. Sí. Entonces es como una carga adicional más de estrés, pero igual vale la pena. Mirando en retrospectiva, el examen sí puede ser un poco retador, pero no es imposible hacerlo. No es Sí. imposible hacerlo. Eso te iba a preguntar porque ahora contándome esto me surgió como una pregunta, porque yo sé que la medicina es algo universal, pero yo sí he escuchado mucho de que, no sé, los cuidados, la enfermería en general, se diferencia mucho cómo se ejerce la enfermería en Alemania a cómo se ejerce en Colombia. Sí, completamente. Yo creo que eso es un tema que tenemos en común todas las personas del área de la salud que venimos desde Latinoamérica. Nosotros tenemos una manera diferente de trabajar. En la enfermería también es diferente la manera en cómo se aplica aquí el cuidado de paciente, y eso de pronto es algo que al principio puede catalogarse como un choque cultural en cómo se maneja aquí la enfermería. Yo creo que tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Siento que en Alemania falta un poco más de esa aplicación de la parte de management, de la parte administrativa de lo que es el cuidado del paciente. Tienen muy buenos conceptos teóricos, prácticos,
pero sí digamos que pueden haber muchísimas mejoras y en ese caso yo siento que nosotros los enfermeros que venimos de Latinoamérica estamos muchísimo más capacitados y podríamos hacer bastante mejoras, pero pues obviamente es pelear contra un sistema muy grande y si al principio puede ser un poquito difícil adaptarse a cómo trabajan acá en Alemania. Es interesante porque tú estudiaste enfermería en Colombia y yo lo estudié aquí en Alemania. Entonces podemos comparar muy bien porque a mí me parece, porque la enfermería aquí en Alemania no es una formación universitaria, sin embargo en Colombia sí lo es. Y a mí sí me parece que los enfermeros que vienen de Latinoamérica, de cualquier lugar, están como muy bien cualificados y cuando llegan aquí chocan con la realidad de que la enfermería aquí en Alemania no es una formación universitaria, sino que es un Ausbildung, que es como si fuera un Una carrera técnico, técnica, tecnológica. exactamente, y falta mucho aquí. Lo que piensa la gente en Latinoamérica es totalmente diferente. Piensan que llegan aquí y se va a encontrar con un nivel muy, muy, muy alto y no es cierto. Eso es Aquí, algo que hay que dejar claro, tal sí. cual, y eso sería como un híbrido de lo que nosotros conocemos, por ejemplo, en Colombia, que yo soy colombiana, en Colombia sí tenemos esa diferencia como de rangos. En Colombia sí tenemos un perfil de auxiliar de enfermería, hay un perfil intermedio que es como la parte tecnológica, el técnico que tiene pronto otras responsabilidades y obviamente están los profesionales de enfermería, que es lo que nosotros llamamos jefes de enfermería, que ellos son más enfocados a la parte administrativa de todo lo que es la constelación pues del cuidado del paciente y quienes aplican la parte práctica, llámese bañar, hacer cambios, cuidados, o sea, todo lo que es directamente al paciente, pues usualmente lo hacen lo que llamamos nosotros auxiliares de enfermería. Si venimos acá a Alemania a trabajar, nosotros vamos a hacer todo. Vamos a hacer desde la administración de medicamentos, llevar las hojas del paciente, como también todos estos procesos directamente relacionados con el cuidado del paciente, que a veces hay que decirlo y que no nos gusta, que es bañar al paciente, Exactamente. el tema del cuidado geriátrico, como todas esas cosas que hacen que también muchas personas no valoren nuestra carrera porque piensan que es algo, no sé cómo decirlo, pero a veces a mí me duele cuando incluso se denigra también la actividad de enfermería solo porque vamos a cambiar pañales o adultos o cosas así. Sí. Entonces, yo siento que primero la enfermería es un tema de vocación. Por supuesto que en cualquier cosa que tú hagas en la vida no todo es perfecto y no todo te va a gustar, pero si tenemos la vocación, yo creo que nos podemos adaptar muy bien, pero sí para muchas personas es muy difícil porque digamos que venimos con otro concepto de trabajo y queremos llegar solo a trabajar en el computador. Y en Alemania no va a pasar eso, vamos a pasar por todos los eventos, Todo. si hay muchas oportunidades, yo conozco compañeras eh, personas de Colombia o de otras localidades de Latinoamérica que sí logran hacer un FAG como lo que tú estás Sí, un haciendo, por ejemplo, Fachweiterbildung. un FAG Weiterbildung de intensiva, donde ya suben un poco el rango, donde salen de algún tipo de actividades, pero si quieres venir a trabajar en enfermería y realmente amas tu carrera, tu vocación, sin importar lo que hagas, simplemente solo porque amas ser enfermera, eres bienvenido en Alemania y y yo creo que se puede forjar un buen futuro. Yo siempre voy a decir que la enfermería es vocación, es física vocación. Sí, ahora te voy a hacer otra pregunta. Ya cuando tú lograste revalidar tu título, homologarlo y todo, hacerle el Anerkennung y comenzar a trabajar como enfermera. Tú, ya esto es otro tema completamente diferente. ¿Tú has sentido racismo por parte de tus compañeros de trabajo alemanes? ¿Has sentido que el trato hacia ti ha sido diferente? Porque yo, por ejemplo, tengo la experiencia de que cuando yo empecé a trabajar en un Altenheim, que era como un centro de cuidados para ancianos, yo sí me sentía a veces como que me trataban diferente, porque a lo mejor al principio yo no hablaba el idioma como ellos esperaban, no lo hablaba perfectamente, y no sé, yo sí sentí un trato diferente. Yo no sé si puedo nombrarlo racismo, pero eso es algo curioso. ¿Tú sientes que te trataban diferente? ¿Has escuchado de experiencias de otras personas que lo han tratado diferente? Yo afortunadamente un caso como tal directo de racismo no he sufrido, pero también sí siempre sentí la sensación de un trato diferente.
Yo no trabajé como enfermera directamente en un centro geriátrico, sí lo hice como parte de un programa que se llama el voluntariado aquí en Alemania, y eso lo hice durante el proceso que esperaba la respuesta para hacer el Anerkennung, o donde mis papeles estaban en estudio, y pues ahí el trato no fue chévere. Yo me sentí bastante diferente de todos los demás, empezando tampoco porque hablaba, pues también por lo que no hablaba el idioma. Y ya cuando estaba en la clínica, yo trabajé en una clínica aquí en Múnich, que le tengo mucho cariño. Disfruté mucho el tiempo que trabajé en esa clínica, además porque me gusta mucho la cardiología. Y ahí, si bien el ambiente laboral era muy chévere, sí sentí como ese trato diferente, sobre todo cuando ya yo quería empezar como a definir otro tipo de roles, o a tratar de buscar otras oportunidades. Entonces, por ejemplo, quería hacer la formación del Weiterbildung para ser Sí. enfermera intensiva, y siempre le daban prioridad a mis compañeros de Alemania que tenían siempre decían que era porque tenían más experiencia que yo necesitaba más tiempo por el idioma, más tiempo en el área, como que siempre habían ese tipo de excusas que yo decía, puede ser, pero al mismo tiempo veía que personas que no tenían ninguna experiencia, pero que eran alemanas, inmediatamente recibían la oportunidad. Entonces como que ahí empecé a verme, si bien no maltratada, así como en una situación de desventaja respecto a mis compañeros nativos. Y eso muchas veces Como me que no te llenó, daba mucho chance sí, a me superarte. llenó de muchas frustraciones. Ahora te voy a hacer una pregunta que es lo que a mucha gente le interesa. Yo no te voy a hablar de números porque yo sé que eso es un tema tabú aquí en Alemania, pero te voy a preguntar, ¿tú te sientes satisfecha con tu salario? Porque tú estás trabajando actualmente como enfermera aquí en Alemania. ¿Tú te sientes satisfecha con tu salario como enfermera aquí en Alemania? Esa es una pregunta para mí bastante retórica, porque si yo te hablo como enfermera que viene de haber tenido una experiencia en Colombia, siento que el pago de los enfermeros en Alemania, yo como enfermera latinoamericana, me parece muy bueno, porque en Alemania, en Colombia, por ejemplo, los enfermeros no son bien pagos, no es una carrera lastimosamente valorada, que es lo que pasa en todo el mundo, no pasa solo en Colombia, pasa también acá Sin embargo, los alemanes se quejan y pues hablan sobre que podría ser un un poco poco más mejor. para todo lo que uno tiene que hacer Sí, aquí. o sea, yo siento que hay dos cosas que pueden diferenciar, y es si yo como enfermera colombiana vengo, me siento muy mejor pagada que lo que estaba en mi país, porque en Colombia no somos bien pagos los enfermeros, aún siendo una carrera universitaria, por ejemplo. Pero ya una vez viviendo en un país como Alemania, en donde yo tengo que pagar mis cuentas en la moneda local, Y sobre todo que tú vives aquí en en Múnich, Múnich. en una de las ciudades más costosas del país, y conoces y empiezas a conocer cómo funciona el sistema de salud, entonces llegas a un punto en donde dices, no, definitivamente no estamos bien pagos No, en Alemania. exactamente así. Lo podemos hacer, o sea, podemos vivir por supuesto que podemos vivir con lo que nos pagan, pero yo siento que para la labor que hacemos para la comunidad en general, eh, podríamos recibir un mejor reconocimiento, en este caso monetario, por la labor que hacemos como enfermeros, porque tenemos una carga muy alta y Sí, sacrificamos muchas cosas, voluntaria o involuntariamente, de nuestras vidas privadas para darle lo mejor a nuestras pacientes, y a veces no nos sentimos económicamente bien remunerados. Ya exacto. conociendo el sistema alemán, no puede ser mucho mejor, y creo que se debería hacer una reforma. ¿Dónde te encuentras trabajando ahora mismo como enfermera? Ahorita ya no trabajo en el área clínica, ahora trabajo en una parte administrativa, en el área de medicina laboral. Y bueno, ya para terminar y cerrar, ¿tú le recomendarías a los enfermeros latinoamericanos que a lo mejor tienen un bichito por ahí y quieren venir aquí a Alemania a experimentar, a trabajar, que se vengan? ¿O porque hay algunas agencias por ahí que también están trayendo mucha gente aquí a Alemania? ¿Cuál es tu experiencia? Es un tema un poco delicado. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Que vengan, que se lancen a venir a Alemania? ¿Qué tú le recomendarías a la gente? Lo que yo les recomiendo es que coloquen en una balanza lo que ustedes esperan de la experiencia de trabajar en el exterior, independientemente del país que sea. Si hablamos en Alemania, yo recomendaría sí o sí la experiencia. Yo creo que el negarse
a no vivirla solo porque de pronto recibes malos comentarios o por lo que se espera en el exterior, pues no creo que sea objetivo. Si tú lo quieres, si te gusta tu carrera, si amas ser enfermero, yo creo que es una experiencia maravillosa. Ya estando acá, si te adaptas, porque venimos a un país que no es de nosotros, a una cultura que es muy diferente a lo de nosotros, pero si nos adaptamos, aprendemos el idioma y amamos el trabajo que hacemos, yo creo que nos vamos a sentir igualmente satisfechos como lo hacemos en nuestros países nativos. Y ya la vida y el universo le dirá a uno si realmente el lugar en el que estamos es donde deberíamos estar o simplemente se trata de una experiencia y volvemos mucho más enriquecidos y con muchas experiencias nuevas nuevamente a nuestro país. Yo creo que independientemente de lo que pase en el futuro, tener la oportunidad de trabajar en otro país, en otro idioma, eso es algo que transforma completamente Totalmente. nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra química cerebral y ya empezando por eso es algo que vale completamente la pena. Así que súper recomendado. Me encanta escucharte. Muchas gracias por tu tiempo. A ti por Me venir a encanta. entrevistarme. Sí, me encanta. Tenía que hacer esta entrevista contigo porque aparte de ser mi amiga, pues tienes una historia muy interesante que contarle a la gente y ya pues esto No, y que me me has encanta regalado un porque, momentazo. y que me encanta porque tú dices que me admiras y yo te admiro más a ti porque yo recuerdo que cuando estaba preparándome para los exámenes de Anerquén y todo, no conocía a muchas personas, enfermeros latinos y yo quería conversar con alguien. Hoy en día es diferente, o sea, han pasado 7 años desde que yo hice el proceso y en esa época no conocía a muchas personas latinas que estuvieran en el branch de salud, sobre Sí. todo medicina muchas, pero no enfermeros. Y yo me acuerdo que yo buscaba en el turno de la noche y decía, ojalá encontrar a alguien que me explicara un poco más el sistema, que de pronto me ayudara a practicar el idioma técnico, que me explicara de pronto como cosas tan básicas. Y en una noche así muy frustrada te encontré y encontré tu Instagram y Y para ya, mí eso fue wow, así que hicimos clic. la admiración es Mm. mutua. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este vídeo, esta sección que se llama Latinos que Inspiran. Síganme, denle like, comenten, suscríbanse a mi canal, apoyen a los canales pequeños, por favor. Y nada, un abrazo y nos vemos en otro vídeo de este tu canal, Diariamente.